cada momento se genera información en nuestro país y el mundo. Encuéntrela en nuestra página web de una forma completa y actualizada. Todos los días debatimos sobre los principales temas del país con los sectores de nuestra sociedad. Visite nuestra página web, manténgase bien informado y obtenga los elementos que forman opinión. www.canal33.tv. Personas que no son pandilleros han matado también a miembros de pandillas. Entonces todos estos hechos obviamente tienen una relación directa con ellos y es así como hacemos esta valoración. ¿Y esta reducción viene dada por la mayor presencia del ejército, básicamente? No necesariamente por la presencia del ejército, nosotros creemos que es un conjunto de medidas. Además tenemos que recordar que el ejército no hace presencia en todo el territorio nacional. Hay zonas determinadas donde ellos tienen presencia, no es en todo el territorio. Además, una gran cantidad de la fuerza militar también ha sido invertida en las fronteras, ha sido invertido en los centros penales. Entonces hay ciertas zonas bastante conflictivas, si le podríamos llamar, donde la Fuerza Armada presta un apoyo, pero no tiene la Fuerza Armada con estas otras dos misiones, además de la presencia que no se ha disminuido a través de los grupos de acción comunitaria que integran policías junto con militares en el patrullaje. No es posible exigirle o pedirle a la Fuerza Armada que tenga presencia en todo el territorio nacional. Comisionado, siempre regresando al tema de las cifras, a mí me gustaría saber cuántos pandilleros tienen ustedes fichados. Mire, nosotros tenemos fichados un total aproximado de 21,000 pandilleros. Cuando nosotros decimos fichados, son personas que en algún momento han sido detenidos y nosotros los hemos introducido a nuestro sistema. Aquí hay que hacer una salvedad que es importante, y es el hecho de que no todos los pandilleros o no todos los que tienen una participación en la acción de las pandillas, ¿verdad?, han sido fichados o están catalogados como tal. Debemos de recordar que los miembros de las pandillas, además de ellos, tienen a cierta gente que de una u otra forma colabora con ellos, y es una cantidad también considerable de gente. Pero es curioso, según los datos que nos daba la producción para preparar este programa, la Fuerza Armada maneja otra cantidad de pandilleros fichados, que anda por arriba de los 46,000. No, nosotros tenemos esa cantidad, más o menos 21,000, y debemos de decir que un aproximado de esos 21,000, unos de entre 8 y 9,000, ahorita no tengo la cantidad exacta, pero más o menos esa cantidad se encuentra recluida en los centros penales. ¿Cuántos de esos 21,000 son jóvenes, son menores de edad? No, bueno, hay una fuerte cantidad de ellos que son menores de edad, no son la mayoría, ¿verdad? Son aún la parte minoritaria, ¿verdad?, de esta cantidad. Pero sí, no tenemos ahorita la claro, están dentro de estos 21,000 personas que nosotros de una u otra forma hemos tenido conocimiento de su participación en hechos delictivos, o en el caso de los mayores han sido detenidos y fichados. Pero ¿tienen algún censo? Vamos a ir con tu pregunta después de la pausa. Te prometo que regresamos contigo. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos.
Vamos hasta el edificio Avante, el Centro de Negocios de Santa Elena. Ahí está con nosotras el ingeniero Rodrigo Ávila, exdirector general de la Policía Nacional Civil. Ingeniero Ávila, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Lorena, Francesca, Ana. Buenas noches, comisionado subdirector. Ingeniero Ávila, para iniciar, quisiéramos saber su opinión. ¿La delincuencia ha superado la capacidad de nuestras autoridades de seguridad? Yo creo que así como van las cosas, la delincuencia está superando la capacidad instalada. No hablemos del gobierno, no hablemos del Estado, la capacidad instalada del país, de la sociedad, para poder enfrentarla. Y por eso tenemos que buscar soluciones especiales para enfrentar un problema que reviste características muy especiales. Este no es un tema únicamente de la policía, no es un tema únicamente de la fiscalía, no es un tema únicamente de las autoridades, de justicia o de seguridad pública o de los legisladores. Es un tema de nación, es un tema de país que tiene que ser atendido de una vez por todas como verdaderamente tiene que ser atendido. Pero ¿cómo, ingeniero, buenas noches, cómo ser atendido? ¿Con qué medidas concretas? Porque lo último que escuchamos del gobierno fue el tema del servicio militar obligatorio, pero para evitar que los jóvenes entren a pandillas. ¿Pero qué otras medidas? Eso es importante, hay que combinar una represión fuertísima, y lo digo con toda propiedad, con medidas eminentemente preventivas, enfocando la prevención no en el individuo únicamente que delinque, sino que en el entorno social de este individuo, porque como bien lo apuntaba el comisionado Coto, el problema es que los pandilleros pueden ser 20.000, 30.000, pero su grupo de colaboradores, su base social es muy grande, y estamos hablando de más de 100.000 personas que de alguna manera están involucradas, que están participando y que ahora hacen una forma de vida en base a hechos delictivos. Entonces, se tiene que hacer una combinación de estas dos cosas, y se tienen que tener primero leyes que funcionen. Tenemos una ley antipandillas que fue discutida de una manera bastante ligera, de una manera total y absolutamente, en mi criterio, irresponsable, porque no entró a fondo a ver el tema de las pandillas, que para mí, y lo digo también con conocimiento de causa, es el problema, en mi criterio, más importante que estamos viviendo en tema de la delincuencia. En Los Ángeles sacaron las famosas injunction laws, que bajaron en más del 73% la violencia relacionada no solamente con pandillas, sino que también con delitos violentos y crimen general y común, con tráfico de drogas en los distritos más grandes de la ciudad de Los Ángeles. Y por supuesto fueron leyes que fueron consensuadas tanto por autoridades fiscales, tanto federales como estatales y de la ciudad, como autoridades policiales estatales de la ciudad, federales, y con los jueces, y se pusieron de acuerdo las autoridades y por supuesto algunos organismos de la sociedad para hacer propuestas que hasta este día han funcionado plenamente, pero eso ha requerido que se tomen medidas bastante duras y que se enfoque el problema de realmente donde tiene que estar enfocado. La policía está haciendo un esfuerzo, la fiscalía está haciendo un esfuerzo. Yo creo que los planes pueden mejorar muchísimo, por supuesto, pero este ya dejó de ser únicamente un tema de seguridad pública. Esto está trascendiendo a convertirse en un tema de seguridad nacional. Y si en otros países estamos siendo afectados por el narcotráfico, en nuestro país quizás no es el problema número uno, pero el caldo de cultivo que puede representar a futuro las maras para este incipiente crimen organizado que está golpeando fuertemente a países como Guatemala y como México, podría tener consecuencias catastróficas en nada menos que un par de años. Ingeniero, usted hablaba que se debe reforzar la represión de las pandillas. Sin embargo, hemos tenido y hemos visto muchos estudios de organismos internacionales e incluso locales donde dicen que precisamente el auge de grupos criminales e incluso de la participación de carteles en el país se ha dado por esa política represiva de años anteriores. Eso no es cierto, Francesca, porque simplemente las políticas represivas no fueron llevadas a un feliz término. Aquí el plan Mano Dura, que fue al final un bluff, y yo siempre lo dije, capturaban a los individuos y a los 2 o 3 días estaban de regreso en la calle, generando impunidad en ellos y generando un sentimiento de indefensión en la gente.
En otros países sí han funcionado, como en Los Ángeles, como lo decía. En Colombia funcionó muchísimo. Y eso se combina, por supuesto, con acciones eminentemente preventivas. Pero es que aquí ese es el problema. Y cuando estoy hablando de represión del delito, no estoy hablando de que se les maltrate, no estoy hablando que haya abuso de autoridad, que haya abuso de poder. Lo que estoy hablando es de que simplemente las leyes funcionen. Una de las cosas que se debería de haber hecho desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, es a los criminales que están en las cárceles, que son los pandilleros, tratarlos como crimen organizado. Ya tenemos una ley que los define como crimen organizado. Sin embargo, viven en un bacanal tremendo en las cárceles, donde ahí tienen el caldo de cultivo, también la Universidad del Crimen y el Centro de Operaciones neurálgico para hacer lo que hacen. Pero eso no únicamente depende de la policía, eso depende de que las leyes, de que hay una reforma a la ley penitenciaria, eso depende de que haya voluntad para cerrar las cárceles de los pandilleros como se hizo en otros lugares y se pongan como penales de máxima seguridad, y por supuesto seguir fortaleciendo los programas que han dado resultados. Y El Salvador, y lo quiero decir, es de los países donde programas como la semilibertad a nivel de centros penales, el programa de libertad asistida, han tenido resultados fantásticos con muy pocas personas fugadas, que van los fines de semana a sus casas y que incluso salen del penal a trabajar y regresan antes de las 6 de la tarde. Pero hay un factor, un denominador común en esos reos, que no son miembros de estructuras criminales como las pandillas. Entonces, el tema de la rehabilitación y reinserción se puede dar sin la presión que existe sobre aquellos pandilleros que sí quieren integrarse a esos programas. Ingeniero, quiero aprovechar que está al aire y preguntarle al comisionado Coto si realmente hay suficiente represión policial como la que plantea el ingeniero Ávila actualmente para combatir el delito. Hablar de... podría ser una valoración bastante subjetiva, decir suficiente represión. O insuficiente represión. Lo que dice el ingeniero Ávila es totalmente cierto en cuanto a la importancia que reviste la represión del delito, que es la investigación del delito, es decir, la detención de aquellos sujetos que cometen un delito. Y es interesante escuchar esto por el hecho de que realmente nos damos cuenta cada vez más, y es necesario irnos dando cuenta todos, de que no es posible, no hay recetas mágicas, y no es posible hablar de soluciones únicas, reprimir o prevenir el delito, qué se hace, qué es mejor, qué es más importante. Nosotros como policía hemos desarrollado una amplia capacidad de resolución de casos. Tenemos una actividad, voy a usar una palabra que usa mucho el director, cuasi febril en materia de investigación del delito y de captura, ¿verdad? Nosotros tenemos un promedio de captura por delito diario que es bastante alto, por órdenes administrativas giradas por la Fiscalía, ¿verdad? Lo que sucede es que efectivamente también llega un momento en que es necesario preguntarse si en eso como país nosotros vamos a basar la esperanza de la solución al problema de la delincuencia que tenemos. Pero entonces, ¿cuál es la solución al problema? Bueno, es que precisamente lo que dice el ingeniero Ávila, tener una visión integral del fenómeno, ¿verdad? Y abordar tanto la parte represiva, y debemos cualificarnos en eso también. No hemos llegado a un punto en que nos sintamos satisfechos, pero también realizar acciones preventivas que nos permitan evitar que el vivero de todas estas organizaciones criminales lo siga siendo como tal. Porque si nosotros ponemos en un país promedio, y qué bueno que nos está el ingeniero Ávila con nosotros, la cantidad de capturas por hechos delictivos, tanto en flagrancia como con orden administrativa y judicial que se hacen en este país, es una cantidad nada despreciable, ¿no? Pero entonces eso nos lleva a reflexionar si es lo único que debemos de hacer, ¿verdad? Y por eso es que debemos de pensar también en otras medidas. Obviamente, por ejemplo, el manejo que debe hacerse de los reos condenados o que se encuentran en centros penales es importantísimo. Yo siempre he dicho
que efectivamente se cometió en nuestro país en su momento, haya sido el momento que fuera, un grave error cuando decidimos implementar cárceles para una u otra pandilla, donde aquí están los MS, aquí están los 18, aquí están los que no son de ninguna pandilla, que revertir esos fenómenos son medidas realmente complicadas, no es solo por un decreto, ¿verdad? Porque al final estas redes de pandilleros han creado, o estos pandilleros han creado redes sociales alrededor de esos centros penales. Si en este momento por una decisión administrativa poco pensada se toma la decisión de decir saquemos a estos pandilleros de aquí y pongámoslos de otra pandilla o revolvámoslos con otro, se nos convierte en una situación inmanejable, ¿verdad? Inmanejable. Entonces tenemos que buscar alternativas que nos lleven a manejar, valga la redundancia, esta situación de una mejor forma. Yo considero que efectivamente uno de los más grandes problemas y una de las más grandes debilidades de nuestro sistema penitenciario en este sentido es el tener y haber tomado la decisión de decir aquí metamos a una pandilla, aquí metamos a la otra, porque eso ha generado que se conviertan en especies de santuarios. Hemos logrado, sí, últimamente reducir los niveles de comunicación que ellos tienen con el exterior. No es lo suficiente, efectivamente, pero esto se ha generado producto de verse entre personas que comparten ideales y tienen el mismo denominador. Comisionado, usted y el ingeniero Ávila coinciden que la solución debe ser una solución integral, y entendemos que parte de eso es el anuncio que hiciera el presidente Funes hablando sobre los jóvenes en riesgo y el posible servicio militar. ¿Cuál es su opinión o su valoración al respecto, ingeniero Ávila, sobre este anuncio? Entendemos que no es una solución completa, pero es parte de las soluciones o de las propuestas que se están haciendo con esa visión integral. Bueno, ese es un tema que se ha manejado hasta la saciedad. De hecho, el artículo 13 de la Constitución contempla precisamente una salida para personas que presenten un peligro para la sociedad. Ahora, eso es importante, o sea, de alguna manera frenar el crecimiento de las pandillas. Pero el otro tema, este anuncio es un anuncio positivo. Yo creo que es un anuncio positivo, pero creo que se tiene que empeñar un esfuerzo realmente responsable, técnico, para poder llegar a soluciones que sean efectivas. El tema de la ley antipandillas, yo lo dije desde antes que los diputados la aprobaran como la estaban discutiendo en la Asamblea Legislativa, que no iba a servir absolutamente nada más que para venir a darle más fuerza a los pandilleros. Un mes después de que sacaron esa ley, la actividad de las pandillas bajó y después a los pandilleros les dio risa e incrementaron el accionar. Y el otro tema es el de pronta y debida justicia. En nuestro país, pese a que hay una reforma en el Código Procesal Penal, hay un nuevo Código Procesal Penal y un nuevo Código Penal, la justicia no es pronta, no se da de una manera efectiva. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces conflictos que son pequeños y situaciones que podrían ser fácilmente resueltas y sumariamente resueltas por un juez, llevan un proceso totalmente, pero engorroso. Se le da más fuerza o se le da más importancia a la forma que al fondo, y eso nos está dañando muchísimo. Por ejemplo, un fiscal tiene que empeñar casi que el mismo esfuerzo, casi que tiene que hacer el mismo papeleo, tiene que transportarse de la delegación de la Fiscalía Departamental o de la sede departamental que está en la cabecera del departamento hasta el municipio más lejano para presentar el requerimiento por algo tan sencillo como es el robo de una bicicleta. Y si bien ya el Código Nuevo presenta algunas salidas a esto, no son todavía viables, tiene que haber procedimientos mucho más expeditos. Y lo otro es que cuando hablamos de represión, tenemos que hablar del ciclo efectivo de la represión, que tiene 4 fases. Primero es la captura, después es el castigo, que es la prisión, después viene la rehabilitación y después viene la reinserción, o sea que tiene 4 componentes. Cuando estamos hablando técnicamente de represión del delito, no solo estamos hablando de alguien meterlo preso porque sí y que ahí que vea qué hace en la cárcel, estamos hablando de realmente hacer lo que se tiene que hacer. Creo que es importante, hoy se habla de un impuesto especial al patrimonio para combatir la delincuencia. Pues bueno, yo creo que hay necesidades en las instituciones para el área de investigaciones, para el área de tecnificación, para el área de integración de esfuerzos entre
las instituciones, en este caso órgano judicial, medicina legal, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, pero lo que tenemos que hacer es todas estas cosas responsablemente. Antes, y lo digo con toda propiedad, también cuando quisimos implementar muchas de estas acciones hubo una oposición política totalmente exacerbada. Hoy mal haríamos nosotros, solo porque el presidente o alguien que no es de la línea ideológica nuestra plantea una situación, simplemente venir a oponernos por oponernos. Creo que hay que apoyar todas estas cosas, pero lo importante es que hay que desarrollarlas de una manera verdaderamente técnica y de una manera verdaderamente aterrizada. A mí me da tristeza, estimadas amigas y comisionado, subdirector, cuando vienen personas de afuera que nos vienen a querer dar cátedra aquí sobre lo que está pasando en El Salvador, cuando aquí tenemos gente que de sobra sabe qué es lo que está sucediendo y que si nos ponemos de acuerdo todos los que sabemos del tema, si colaboramos todos los que sabemos del tema, si se suma a este esfuerzo el sector privado, si se suma a este esfuerzo las universidades, si se suma a este esfuerzo la sociedad civil en general, pero no con una concepción partidista, una concepción dogmática, una concepción de ego, y las instituciones se dejan ayudar, yo creo que podemos verdaderamente salir adelante. Otros países lo han hecho, porque aquí el problema es que nos estamos acostumbrando al dolor que produce la delincuencia. El problema más serio que estamos viviendo los salvadoreños es que aquí simplemente ya esto se está haciendo como algo común de todos los días, y verdaderamente podemos y debemos de salir de esto, pero no va a ser una fórmula mágica, como bien lo apuntaba el comisionado, no, pero tenemos que de una vez por todas comenzar a dar pasos firmes para poder atender esto. Los valores morales, las concepciones reales que los muchachos que son víctimas de haber entrado en las pandillas, porque ellos son víctimas de un fenómeno, ellos su concepto del bien y el mal está totalmente trastocado. Para ellos matar a alguien como una práctica de iniciación es lo más normal del mundo. Para ellos cobrar renta a los pequeños negocios, robarse las producciones agrícolas allá en el campo, es lo más normal del mundo, porque ellos sienten que son dueños de territorio que les pertenece. Y lo peor de todo es que sus familias, muchas veces sus madres, sus tías, sus abuelas, sus tíos, sus hermanitos, sus hijos, creen que eso es correcto. Los niños a veces dicen orgullosamente en algunos barrios del país, ¿y tu papá qué es?, le preguntan en el colegio, y dice, mi papá es palabrero de una clica, y lo dice con orgullo. Eso es que estamos ante un problema también que tiene que ver con la pérdida de valores, o más bien con el trastoque de valores, con una desvalorización total, y tenemos que atender eso también desde el área de educación, desde el área de la familia, del área de lo que tiene que ver con la protección de la niñez, y entonces es un tema integral, y así gracias. Creo que podemos salir adelante. Gracias, ingeniero Ávila, por su participación esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo. Gracias, igualmente. Para continuar, comisionado, quisiera mencionarle un par de correos que han llegado a nuestro Facebook. Josué Hernández dice, ¿hasta cuándo van a hacer algo contra los mareros? Deberían de poner la pena de muerte. Son gente que ni deberían de existir, son unos animales, no merecen vivir. Ya estamos hartos de tantas muertes. Por el amor de Dios, hagan algo. Ya no se puede vivir así. Este país está terrible, dice Susana Rodesno. La policía le teme a las pandillas y al ejército no le han dado toda la autoridad para actuar junto a los derechos humanos que defienden a los que no deberían. Además, el sistema de leyes de nuestro país es de tan bajo nivel que debería empezar a cambiar toda esta estructura. Tenemos comentarios también de Mario Viera, que le pregunta a usted qué opina sobre el tema de el ejercicio militar en los jóvenes. Bueno, 3 comentarios que leemos de nuestro Facebook por cuestiones de tiempo, pero agradecemos a todas las personas que están opinando al respecto. Claro, bueno, a veces es un poco complicado opinar sobre opiniones, ¿verdad? Pero efectivamente en la primera o en el primer comentario que se hace se denota la preocupación que todos tenemos por este tema, ¿verdad? Obviamente hay algunas
medidas que no dependen necesariamente de la policía. Cuando se habla de la penalización del delito, la pena de muerte, son discusiones que trascienden, que la policía tiene que ver más con la aplicación de la ley, y que las pandillas no deberían existir, pues bueno, efectivamente, ¿verdad? Y atacar el fenómeno de las pandillas para que no existan tiene que ver con la represión del delito, y tiene que ver con todos aquellos factores que incentivan a un joven y a un niño a ser parte de una pandilla. O sea, ¿qué realmente le llama la atención a un joven para incorporarse a una pandilla? Es decir, es necesario analizar todos esos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno hace un pequeño análisis de la situación y de la mentalidad de estos jóvenes que se integran a la pandilla, vemos que va intrínseca en su condición de ser pandillero una condición de poder, ¿verdad? De sentir poder inmediato, de mandar, de poder decidir sobre la vida de otras personas, de decidir quién vive, quién muere, de decidir quién debe de continuar en el barrio. Es decir, el poder un joven estar decidiendo qué es lo que un adulto o un adulto mayor puede hacer bajo sus órdenes, quién va a ser su novia, porque él quiere que así sea, el consumo, el acceso a la droga, el acceso al dinero, a las armas. Es decir, es al final una condición de poder que marca el interés, que hay que ir atacando, y que esas acciones obviamente trascienden al mero accionar de la policía. Sin embargo, obviamente la preocupación en ese sentido es grande. Yo creo que... ¿Cuál es el principal problema, comisionado? Porque nos quedan 2 minutos, pero ¿cuál es el principal problema que tienen nuestras autoridades de seguridad para enfrentar la delincuencia? Yo creo que uno de los aspectos, hay 2 aspectos que son importantes. Uno es el abordaje de forma integral del fenómeno, ese es un aspecto, y el segundo aspecto es el hecho de que en esta triada, que es la policía, la fiscalía y el órgano judicial, si no todos vibramos de la misma forma... Y no están vibrando de la misma forma. Yo creo que nosotros no todos vibramos de la misma forma, y no todas las medidas, no todas las medidas que se toman en dirección a combatir estos fenómenos y a combatir incluso factores como la corrupción institucional, y eso es lo mismo en todas las instituciones. ¿Pero quién vibra menos? ¿Quién? Yo creo que más bien tendría que responder de otra forma: ¿quién vibra más? Y creo yo que quienes vibramos más somos la policía. Entonces vibra menos la fiscalía. Vibra más la policía. Solo una pregunta rápida. ¿Algún día se va a llegar a sentir segura la población salvadoreña? Claro, yo creo que esa esperanza es la que nosotros no podemos perder. No. Es hablar de fechas en esto es un poco tendríamos que ser un poco reduccionistas en el análisis del fenómeno. Es difícil decir una fecha, un día, una hora, un año, ¿verdad? Es muy difícil hablar de eso, pero lo que nosotros debemos, o lo que no podemos darnos el lujo de tener, es perder la esperanza de que este fenómeno puede reducirse, puede neutralizarse. Gracias, comisionado, por haber estado con nosotras. A nombre del edificio Avante, quisiera entregarle información sobre este edificio y también una cuponera con promociones especiales. Yo sé que usted ya conoce el edificio, pero igual puede darse otra vuelta por ahí. Gracias por haber estado. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de profundizar en estos temas. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Gracias por haber estado en Sin Su Permiso. Los esperamos el próximo miércoles. Que descansen y que tengan una feliz noche.